Santiago, ¿de qué vamos a hablar hoy en el podcast? Santiago, ¿de qué vamos a hablar hoy? Santiago, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, no me presiones, Ángel. Hola y bienvenidos al... Sí, espérate, esperamos a los ejercicios del cuello de Santiago. Esto lo hago aposta, que lo sepáis. Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos al podcast número 17 de Elemendas. ¿Quiere parecer Elementor más profesional o quiere Elementor que seamos más profesionales? Hoy vamos a hablar de pods, vamos a hablar de Elementor, de sistemas de diseño. Viene un programa con muchas cosas. No tengo tan claro de qué vamos a hablar, ¿eh? En Elemendas tenemos un newsletter semanal, tenemos este podcast semanal y tenemos el canal de Telegram. Pero además estamos haciendo cosas nuevas, como por ejemplo el directo que hicimos el viernes pasado con la beta de Elementor, que después hablaremos un ratito de ella, ¿no? O sea que creo que hacemos un montón de cosas. Sí. Estamos buscando patrocinador. Buscamos un proyecto que encaje con Elemendas y que nos quiera patrocinar. Tenemos más de 500 suscriptores y mucha gente que ve este podcast. Así que si te interesa o conoces a alguien, que contacte con nosotros. Vamos directamente con novedades y noticias de la semana. Santiago, háblanos de sistemas de diseño. Tú es un tema que sé que te apasiona. A mí es un tema que me gusta mucho porque tener un poco de orden y organización con el tema del diseño siempre nos aporta beneficios. Y hay un artículo esta semana que hemos compartido muy interesante del blog de Elementor sobre sistemas de diseño y todo lo que tenemos que saber sobre ellos, qué son los componentes, el tema de estructurar colores y demás. Muy recomendado. ¿Qué tiene que ver con la beta de Elementor 3? Pues tenemos beta de Elementor disponible, nos traen novedades con los colores, las tipografías, además de una mejora de código. Y de todo esto hablamos la semana pasada. ¿La semana pasada cuándo? Porque en el podcast de la semana pasada de esto no hablamos. No. Que tú no estabas, además, porque dices hablamos, tú no estabas cuando hemos hablado de esto. Sí, no hemos hablado nada de esto. O sea, perdona, la semana pasada estabas de vacaciones o haciendo cosas de dinerólogo. O sea, que hablamos en el podcast de la semana pasada, ¿no fue? ¿Cuándo fue esto? Fue el viernes en directo, nuestro primer directo. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? El viernes. Estuvo bien, a mí me gustó mucho la experiencia. Un día de estos tenemos que hacer el podcast, pero más adelante, cuando estemos más preparados. Sí, ahora no estamos preparados para hacer este podcast en directo. No vamos a explicar todo el directo, porque para eso os dejamos el enlace para que lo veáis. Pero Santiago Alonso estuvo a cargo de la parte de compartir y probar y experimentar. Cuéntanos un pequeño resumen de tus impresiones. A mí me gusta mucho lo que están trayendo. Va en la línea de lo que decía antes del sistema de diseño, porque creo que las mejoras van orientadas a toda la parte de temas para comerse elementos ya por fin a los temas. Y me gusta por dónde va. Quedan cositas que hay que mejorar y que estuvimos hablando en el debate, pero mola. Bueno, por cierto, que he vuelto a leer la documentación y el Site Editor, que no Site Explorer, va a ser una versión, una función de la versión Pro. O sea que no sé en qué consistirá la fase 2 de la beta de Elementor Free, pero eso no será parte de esa beta. Lo que sí que no hicimos en el directo es hablar demasiado de la fecha. La fecha anunciada, ¿cuál es, Santi? El 4 de agosto. Pero tú tienes claro que eso está disponible el 4 de agosto, porque estamos ya a mediados de julio y todavía no ha salido ni la beta 2, ni la fase 2, ni nada de esto. Yo no lo veo nada claro, ¿eh? Yo lo veo más mediados de agosto el lanzamiento, con mucho viento a favor y tranquilidad para actualizar nuestras páginas hasta septiembre, a no ser que tengamos una urgencia. Por ejemplo, en nuestro caso, Santi, tenemos este cliente del Hormigón que yo voy a hacer con Elementor 3 ya, no voy a hacer la transición en el medio. Porque claro, aquí los proyectos nuevos son los que quedan en este momento en un lugar, en un limbo, ¿no? En este lugar que está entre el cielo y el infierno. No recuerdo cómo fue en la 2, porque en realidad ya han pasado más de 2 años. Fue abril del 2018. Ya es que pasa el tiempo muy rápido. Pero vamos, todo lo que he visto después, mi recuerdo de todo lo posterior ha sido primero free, después 2 o 3 semanas después la versión Pro. Mucho tienen que currar, yo creo, para que en 2 semanas esté esto listo, porque les quedarían... Este lunes no han publicado nada y les van a quedar 2 lunes más para sacar... yo no lo veo, pero bueno, a lo mejor nos sorprenden, ojalá. Sherlock ha estado hurgando, como siempre, en Twitter. Cuando no le mandamos nada que hacer, se pone ahí a Twitter a buscar algo que decir. Y se encontró un hilo muy interesante que hemos compartido en el newsletter de esta semana, y es con respecto a pods
y Elementor. Estuvimos hablando con Carlos Longarela. Carlos Longarela es un histórico de la comunidad de WordPress, está en Lugo, tiene una página web que se llama La Taberna WP, después dejamos el enlace, y ha estado trabajando mucho con pods. Me lo encontré en el taller, que después comentaremos un poco, de Costa Rica, y le gustó mucho Elementor. Yo creo que a lo mejor es que quiere cambiar el editor visual de su página web. No lo sé. Yo creo que está haciendo una buena elección con Elementor y poderlo integrar con pods está súper interesante. Hemos compartido 2 enlaces, y no son enlaces de artículos, sino son enlaces a la documentación de Elementor, que la verdad es que cada día está mejor, mejor, mejor. Y me he encontrado, aparte de esos 2 enlaces, me he encontrado la novedad que están actualizados al 3 de julio del 2020, con lo que me pareció muy interesante este trabajo de actualización de la documentación técnica. Uno de ellos, Santi, ¿cómo integrar Elementor con pods? ¿De qué va ese artículo? Como su nombre indica, cómo usar pods con Elementor. Es un artículo muy amplio que nos dice paso a paso cómo integrar pods con Elementor y en el que vemos que si estamos utilizando pods, usarlo con Elementor está muy fácil porque está muy bien explicado y es completamente compatible. Pero Santi, se te está olvidando, ¿para qué sirve pods? Pods es una herramienta para crear tipos de contenido personalizados. Es una herramienta muy popular. Sí, a mí lo que más me gusta de pods es que precisamente en un solo plugin tienes custom post types, campos personalizados y además taxonomías personalizadas, con lo cual con la integración de Elementor puedes darle un empujón muy chulo a tus páginas web y a la gente de pods que usa habitualmente pods, diseñar muy fácilmente todas las plantillas y loops y demás. Muy chulo, muy chulo. Hablaremos más de pods. Santiago, hemos encontrado otro enlace también muy chulo. ¿De qué va? Es una comparativa que a mí me ha resultado muy interesante de pods y ACF. Normalmente son los dos, se dice que son competidores, pods y ACF, aunque yo creo que cada uno cubre distintas cosas, lo que has dicho. Pods se va más a cubrir todo el conjunto de Custom Post Type y ACF se va a cubrir toda la parte de Custom Fields de otra manera. Pero bueno, en la parte de campos a medida son competencia. Y hay un artículo en la documentación de Elementor que compara los widgets de la versión free y qué campos son administrables de esas etiquetas dinámicas que tiene Elementor. Y hace la equivalencia entre pods y ACF. Está muy bien porque casi siempre tienes dudas de ¿este campo es dinámico? ¿Este campo no es dinámico? ¿Qué etiquetas permite? Pues puede estar muy bien para consultarlo y verlo de un vistazo. Que eso es algo que pasa muchas veces, que tienes en la cabeza que tiene las etiquetas personalizadas y luego llegas y dices, ostras, pero no tiene la de shortcode o no tiene la de colores o algo así, que a veces no lo tienen todos. Sí, lo interesante sobre todo a la hora de hacer plantillas, que puedes generarle una serie de funcionalidades a través de campos personalizados que no podrías de ninguna otra manera. O sea, puedes arrastrar cualquier valor. Por ejemplo, el más clásico, ¿os acordáis de esta novedad que salieron con los colores dinámicos? Puedo decir a cada entrada, en función de una categoría o en función de un campo personalizado, o, por ejemplo, puedo vincular las categorías con los colores y en función del color asignado a cada categoría de cada artículo, me va a mostrar un fondo de color distinto. Solamente funciona con campos de color, de tipo color, recordemos. No vale con un campo de tipo texto. Yo esperaba que pudieras vincularlo a un campo de tipo texto que le dieras un valor de color o a un shortcode que tú le dieras el color, pero no, solamente esa etiqueta de color dinámico solamente está conectado con el campo de color de pods y el campo de color de ACF. Pero bueno, la idea es que sea ese el color que se elige sí, para la personalización. Con los colores globales de lo nuevo, igual tiene más sentido. Se puede enganchar por ahí y puede tener mucho más sentido eso. Bueno, vamos directamente a la comunidad de Elementor. Santi, ¿alguna cosa que haya pasado? Este mismo fin de semana, el sábado, hubo un evento de la comunidad WordPress de Costa Rica. Una comunidad muy grande, a pesar de lo pequeñito que es el país, muy activa, con mucha gente, mucha asistencia. Y nuestro Menda, que tengo por aquí, Ángel, hizo un taller sobre Elementor muy amplio, porque se ve que a esta gente le gustan los talleres largos. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo fue aquello? Fueron 5 horas que se pasaron volando. La verdad es que yo estuve algo más de 2 horas hablando sobre todos los primeros pasos con Elementor, buenas prácticas, algunos plugins que, bueno, aquí en Elementor elegimos habitualmente.
y se pasaron volando y hubo un montón de preguntas. Yo quiero agradecer especialmente a Lidia Arroyo y a Mauricio Barrantes por habernos invitado a participar en este meetup y con muchas ganas de volver a repetir. No sé si habrá ocasiones en futuro, pero yo sospecho que sí. Y Santiago, cuéntanos qué novedades tenemos para las próximas semanas del Elementor. Después del evento de Costa Rica y del de Valencia, que también hubo de Motion FX, nos quedan para este veranito el día 16 de julio, o sea, este jueves. Este jueves. Este mismo jueves. En Elementor Barcelona, Martín Mayolo hablando de cómo conseguir suscriptores con Elementor. Pinta bastante interesante. Sí. Y para terminar el mes de julio, el día 30, jueves 30 de julio, Sebastián Echeverry, amigo ya de la casa, que también estuvo en nuestro directo del viernes, nos hablará de cómo darle potencia a nuestros formularios de Elementor a ritmo de la Macarena. Yo tengo que ver eso. Yo no sé cómo va a enganchar Elementor y la Macarena, pero... Bueno, tú me preguntabas si eso del ritmo de la Macarena, me preguntabas tú el otro día si eso fue idea mía y te digo que no, fue Sebastián. O sea que yo desde aquí voy a mirar a la cámara perfectamente y voy a decirle, Sebas, ven a contarnos, darnos un adelanto aquí en exclusiva de Mendas y nos das un par de ideas de lo que vamos a ver. ¿Te parece? Vamos al tema de la semana, automatizar procesos para mejorar tu negocio. La semana pasada hubo un webinar de Elementor de Ben Pines con Paul Jarvis hablando precisamente de esto. Es un tío que tiene un libro muy interesante que se llama Company of One. ¿Habéis tenido ocasión de ver el webinar o de echarle un vistazo al libro? Yo me he mirado el webinar, me he apuntado el libro en la lista de deseos de Amazon porque me gusta el concepto y lo que dice es, yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí, hablando de negocio y de cómo montar un proyecto freelance y demás, creo que es acertadísima su opinión de automatizar para mejorar. Sí, lo interesante es que lo plantea desde un tipo de automatización que es con formularios, que yo creo que es una aproximación muy anglosajona, que nosotros, esta parte latina, nos cuesta más, pero que, bueno, aprovechando toda esta circunstancia de COVID, donde nos hemos tenido que reinventar y redigitalizar o empezarnos a digitalizar, creo que sería una buena tarea para el verano para empezar a replantear una forma de un marco de trabajo con los clientes distinto a este de, oye, te llamo y te cuento, oye, ya no sé qué, oye, mándame la lista de los productos que quieres meter y estar persiguiendo a la gente de esta forma tan nuestra que a lo mejor no es demasiado productiva. Habría que darle una vuelta de tuerca y, de hecho, Santi y Becerra, yo creo que nosotros mismos tendríamos que hacerlo. Pues en falta nos hace, sí. Así que pongámonos manos a la obra porque esto hay que mejorarlo. Y esto también engancha muy bien con una pregunta que te hicieron por Costa Rica, ¿no? Sobre este tema. Sí, efectivamente. Bueno, esta es una pregunta que nos hicieron en Costa Rica, pero es una pregunta muy habitual de meetups de Elementor o de meetups de WordPress, que es, oye, ¿cuánto puedo cobrar por una página con Elementor? Preguntaba el chico. Y yo me quedaba pensando, justo había visto el webinar un par de días atrás. Digo, ¿y tú qué le vas a ofrecer a este buen hombre? ¿Vas a hacerle una página con Elementor, con una plantilla que le vas a traducir y le vas a adaptar el quiénes somos y nuestros servicios? Pues no es mucho dinero lo que puedes cobrar por esto. Todos hemos empezado ahí y lo importante es poder entender las necesidades del cliente, irle agregando valor a nuestra propuesta de trabajo hacia nuestros clientes, poder generar un sistema de trabajo mejorado, una mejor comunicación y poder dar una respuesta a la necesidad real del cliente, que seguramente sea vender más. En la medida que nosotros podamos mejorar ese proceso, podremos incrementar el precio de nuestros servicios. Y vamos directamente al plugin de la semana. ¿Qué hemos encontrado por ahí? Hemos encontrado esta vez un plugin de esos chiquititos que nos gusta rescatar a veces en Elemendas, que nos vamos encontrando por el repositorio, y se trata de Extensions for Elementor Form. Es un plugin que se actualiza bastante, o sea, ha tenido un par de actualizaciones relevantes y es un plugin muy sencillito del repositorio, gratuito, que añade dos funcionalidades al formulario de Elementor Pro. Uno es el que se pueda ocultar el formulario cuando se ha enviado y otro es poder meter una plantilla de Elementor en el mensaje de OK. Cuando no queremos tener una página de gracias, por lo que sea, porque no nos encaja o por lo que sea, porque es en un pop-up, por ejemplo, el mensajito de tu mensaje se ha enviado es bastante feote de Elementor, porque no te deja personalizar estilos ni nada. Y este plugin lo que te permite es diseñar tu plantilla como quieras, coges el shortcode
y lo metes en el plugin. Entonces, cuando envías el formulario, se oculta y aparece tu mensaje de OK con todo lo que tú quieras. Está bien. Y ponen que van a meter más novedades próximamente. Estamos llegando al final del programa, pero Santi, ¿alguna novedad en la página nuestra en elemendas.com? Un gran avance tecnológico que tenemos. Formulario de contacto. Algo nunca visto en una página web. Inaudito. Increíble. Impresionante. ¿Y cuál es la idea detrás de este formulario de contacto? Que nos podáis escribir para cualquier motivo, duda, consulta, o por ejemplo, si nos queréis patrocinar, el lugar perfecto, formulario de contacto, que vamos a dejar en las notas del programa, porque hablamos mucho de marketing, pero es que no teníamos ni formulario de contacto. Bueno, en fin, no voy a mirar a nadie, no hace falta que nadie agache la vista, pero ya lo tenemos, La buena noticia es que ya lo tenemos. Si no estás en nuestra newsletter, métete en elemendas.com y te suscribes. Y si ya estás, suscríbete a nuestro canal de YouTube, déjanos un comentario, dale like, dale a la campanita, cosas de esas que nos gustan y nos vemos la semana que viene. Pues lo dicho, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Y lo de los micrófonos no lo hemos dicho. A ver, ¿cómo es esto? Los micrófonos. Que ya tenemos los micros que amenazamos la semana pasada que íbamos a tener. Todos igual de grandes, sin comparaciones ni...